Eh, bueno, lo que vamos a hacer ahora con Florencia Otegui, que somos los y las coordinadores de este panel, de esta sesión, es hacer una presentación de la sesión y de las presentaciones que va a haber, luego de lo cual cada uno de los oradores va a presentar durante 15 minutos. Mientras tanto pueden ir dejando todas las preguntas que tengan o comentarios en el chat, que después Florencia los va a ir recogiendo para poder hacerle esas preguntas o esos comentarios a los oradores y que puedan contestarlo al finalizar todas las intervenciones. Dicho esto, paso a presentar entonces la sesión de hoy. La sesión es la sesión 3.2, que se denomina Problematizando la producción de conocimiento, número 4, porque tuvimos varias con este tema. La primera charla se denomina La producción de conocimientos en la periferia, un diagnóstico y una propuesta de acción en Tierra del Fuego. Va a estar a cargo de Daniel Omar Badagnani, pero participan también como autores Matías Gel, Erika Schlaps, Cristina Terzoli y Antonio de Loza. La segunda charla va a estar a cargo de María Soledad Oregioni y lleva por nombre Internacionalización, redes de cooperación sur-sur y producción de conocimiento en América Latina. ¿Hay lugar para agendas endógenas? Luego va a hablar Federico Di Pascuo en representación del grupo de autores que también incluye a Tomás Buzán, a Gabriela Klier y a Esteban Rodríguez, además de Daniela del Castillo. Y el nombre de la charla es La inserción de la ecología a las problemáticas ambientales, teoría del conocimiento y obediencia. Y por último, desde Brasil va a estar participando Marcos Antonio da Silva, que va a dar una charla sobre Boaventura Santos y el debate epistemológico contemporáneo, la ecología de los saberes y las epistemologías del sur. Así que bueno, dicho esto, los dejamos con el primer charlista, que es Daniel. Podés poner, si querés, ya tu presentación. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos un grupo de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que bueno, nos nucleamos hace un par de años bajo el nombre vaporoso de Sistemas Complejos, un nombre informal, ya voy a contar un poquito más de eso. El título de la charla, la verdad que se quedó un poco viejo por el año de suspensión hasta que finalmente el evento ocurrió. Así que, además de la propuesta, vamos a contar un poco de cómo viene saliendo. Bueno, no voy a abundar sobre el diagnóstico más general, porque me parece que en este ámbito todos más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero sí me parece que está bueno hablar un poco específicamente del ámbito fueguino, que yo caracterizaría como periferia de la periferia. Lo cual tiene sus puntos de ventaja porque hace muy evidente el carácter periférico. Por ahí en Buenos Aires uno no lo nota, puede no notarlo, puede hacerse más el distraído que acá, digamos. Bueno, esta es una zona con una riqueza increíble que le pone los colmillos largos a más de 4, y eso ha hecho que algunas disciplinas sí estén razonablemente desarrolladas, como la biología y la geología. Tenemos un centro de CONICET que está funcionando desde fines de los 70, con financiación internacional, porque bueno, muchos países quieren saber qué hay acá, qué hay en la Antártida, etc. Pero de otras disciplinas pasa un poco como en alguna casa cuando queremos traer invitados y ponemos los vasos y son todos diferentes. Por ejemplo, yo soy uno de los 3 físicos de esta provincia. Otra de los 3 físicos, el 66.6% de los físicos de la provincia somos autores de este trabajo. Cristina también es física. Entonces, a la hora de hacer investigación clásica, digamos, efectivamente no podemos. La forma en que se viene trabajando es con una red de pertenencia originaria. Por ejemplo, yo vengo de La Plata, y con cierta inercia, digamos, he publicado algunas cosas en física nuclear porque venía de La Plata. Cuando alguien quiere hacer un doctorado, no hay posgrados acá, trabaja acá, pero su director de tesis está lejos.
todo se complica un montón por el hecho de estar tan lejos. Y además de lo de siempre, ¿no? De que esa es una ciencia que se hace bajo el diseño de los países centrales, con los intereses de los países centrales, etc. Entonces, la idea original de lo que se llamó en su día sistemas complejos era agruparnos entre nosotros, estar menos soles y empezar a tratar de hacer una agenda de cooperación interna nuestra, como quien dice, tratar de cerrar el goteo, digamos. Está bien, producimos un montón para afuera, pero ¿cuánta colaboración puede ser interna en el territorio? Y por otra parte, la intención desde el principio fue conectar con las necesidades del territorio, conocer las necesidades del territorio, los actores del territorio. Bueno, esa parte es la que se nos está revelando más complicada, se nos está... todavía no tenemos enormes avances en eso, pero algún avance tenemos. Respecto de cómo decidimos actuar sobre esto, bueno, es siempre más fácil saber cuáles son los problemas que pensar en cómo poder solucionarlos. Claramente, si actuamos en piloto automático, no vamos a hacer más que replicar lo que se hizo siempre, pero tampoco podemos pensar en, bueno, hagamos una epistemología alternativa antes de empezar, porque la verdad es que en los países centrales tampoco ocurre así, no es que primero vienen los metodólogos y después vienen los investigadores, sino que las ciencias ocurren, son un fenómeno que de alguna manera está generado, arrastrado o en diálogo permanente con necesidades reales sociales, con un sistema social vivo, y los epistemólogos siempre vienen después y atrasan 15 o 20 años respecto de las ciencias que realmente se hacen. Entonces la idea nuestra es generar unos mecanismos de reflexión que no nos paralicen, pero que sí nos permita saber lo que estamos haciendo y hacer ajustes. Entonces, bueno, una primera acción fue generar, además de hacer un grupo de WhatsApp gigante, llamarnos sistemas complejos y empezar a debatir, fue presentarnos a un subsidio por la Universidad de Tierra del Fuego con un proyecto de investigación que era una especie de federación de cosas que hacíamos cada uno de nosotros, bastante descontrolada en cierta manera, y ahí no se puede decir que hubiese interdisciplina realmente, ¿no? Simplemente estábamos todos ahí diciendo, bueno, todos nosotros hacemos o bien matemática, o bien física, cosas que involucran de alguna manera modelizaciones cuantitativas, y colaboramos en el sentido de, bueno, hay ciertas herramientas que están en común, entonces armamos como una especie de sindicato de nerds, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Hay que armar un curso de X cosa, bueno, colaborar. Una cosa importante fue decidir no competir entre nosotros por subsidios, sino que, bueno, si se presenta algo, lo presentamos como en tándem y colaboramos, y la poca plata que haya para compartirla la usamos de la manera más racional posible. Y después teníamos planteada una línea de vinculación con el territorio, que lo concreto es que nunca arrancó por diversas cuestiones. Y después vino la pandemia, lo cual fue para nosotros, bueno, da cosa decirlo, pero generó como una serie de oportunidades que no hubiésemos tenido ni remotamente en ausencia de la pandemia. Y en particular apareció una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica del COVID-19, a la que nos presentamos, y ahí sí generamos una propuesta genuinamente interdisciplinaria, que es el desarrollo de un tomógrafo por impedancia eléctrica. Así someramente explico un poquito como para que se vea por qué es fuertemente interdisciplina. El tomógrafo consiste en inyectar pequeñas corrientes a través de electrodos y medir voltajes en otros, y a partir de esos voltajes generás la imagen interior. Bueno, para generar eso hay que hacerlo miles de veces por segundo,
con lo cual hay un desarrollo tecnológico, desarrollo de la electrónica, hay un desarrollo matemático fuerte, porque el problema es un problema mal condicionado, es lo que se llama un problema inverso de Calderón, que es, bueno, tiene sus complejidades en sí mismo. Después está toda la interacción con los médicos, porque no es la primera imagen que uno reconstruye la que usa el médico, sino son unas imágenes funcionales, que hay un montón de discusión en el medio que tiene que ver, bueno, con diagnóstico, ¿no? Que trasciende muchísimo la física y la matemática. Hay un manejo muy fuerte, muy grande de información, con lo cual se necesita un diseño de software potente. Y además, el hecho de que haya toda esa interacción requiere generar el diálogo y además el conocimiento institucional que se necesita para ejecutar un proyecto con dinero, que requiere importar insumos, que por ahí uno no, cuando genera uno de estos proyectos piensa más en lo técnico y piensa en las ecuaciones que tiene que resolver y no tanto en las cuestiones logísticas más cotidianas, que a la larga terminan siendo el real problema. Bueno, después de estos meses, nosotros nos presentamos y tuvimos una excelente evaluación. Para nuestra sorpresa, creo que somos la única institución que es una universidad de la periferia que logró un subsidio de estos. Y bueno, después hubo que ejecutarlo y ahí se armó, ¿no? No era tan fácil la cosa. Dificultades humanas, dificultades de gestión institucional. La universidad nuestra nunca había gestionado un proyecto de esta envergadura. Bueno, digamos que estamos teniendo enormes aprendizajes sobre todo, sobre cómo se gestiona un grupo humano y cómo se ensambla un grupo humano para generar verdadera interdisciplina. Y además está el hecho de haber tenido el tomógrafo como estandarte, digamos, nos dio una visibilidad y nos permitió empezar a tener un diálogo real con gente afuera de la academia. Con lo cual ahora estamos en la segunda iteración en nivel de propuesta, que es lo que estamos llamando el laboratorio incubadora para el desarrollo de la industria del conocimiento, que es una iniciativa que estamos armando con una fundación que se llama Fundación Pequeños Pasos, y la idea es cambiar la definición de lo que es un problema y lo que es una solución. A ver, en la ciencia de siempre, digamos, la ciencia que se hace por inercia, el problema está consensuado por la comunidad de la disciplina y una solución es válida si generaste un texto que pasa la revisión de pares. Claramente ese no puede ser el criterio nuestro, y lo que estamos definiendo nosotros como problema es un problema que tengan actores reales. Por lo tanto el laboratorio incubadora tendría un grupo de gente, una comisión asesora, que nos traiga problemas del territorio de actores reales, y serían los que evalúen la solución. Y la solución tampoco puede ser un texto planos, un PDF, sino que tiene que ser un equipo de personas capaz de implementar, de resolver el problema, en concreto en el territorio. Por eso lo de incubadora, ¿no? O sea, aparte de generar el conocimiento necesario, generaríamos el equipo que puede implementar la solución. Ese es el espíritu de esto que estamos planteando. Esto está en elaboración. Todavía no hay nada firmado, digamos, pero la Fundación Pequeños Pasos nos dejó comentar que la iniciativa existe. Y bueno, creo que hablé a los piques, pero más o menos esto era lo que tenía para contar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu intervención. Muy interesante el trabajo. Ahora seguramente se irán sumando preguntas en el chat. Yo mismo voy a hacer alguna. Y gracias también por atenerte a los 15 minutos. Pasamos al siguiente orador. A ver, de la sesión
3.2 es María Soledad Oregioni, que nos va a hablar de internacionalización, redes de cooperación sur-sur y producción de conocimiento en América Latina. ¿Hay lugar para agendas endógenas? Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi presentación. ¿La pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, en principio les quería comentar que esta presentación forma parte de un proyecto de investigación que estoy dirigiendo, un PICT concretamente, titulado Redes de Producción y Difusión de Conocimiento en el contexto de internacionalización universitaria. Este PICT se desarrolla en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, bueno, el problema de investigación que surge a analizar y el abordaje que le vamos a dar en esta presentación en particular tiene que ver con cuestionar, ¿sí?, el concepto de internacionalización universitaria y pensarlo fundamentalmente a partir de redes de cooperación sur-sur. En este sentido, podemos identificar que el proceso de internacionalización universitaria no es algo nuevo, ¿sí?, porque las universidades son internacionales desde sus orígenes. De hecho, las primeras universidades que se instalan en América Latina son de corte colonial, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que a lo largo de la historia de la universidad, la incidencia internacional ha sido continua. Por otro lado, pensar cómo se inscriben las dinámicas de producción de conocimiento en la universidad y qué incidencia han tenido en esas dinámicas de producción de conocimiento justamente los vínculos internacionales. Y de esa forma, cómo se va consolidando una dinámica de internacionalización hegemónica que no la tendremos que analizar desde una perspectiva lineal, ¿no? Porque desde los mismos orígenes de las universidades hasta la actualidad se dan dinámicas de internacionalización hegemónicas, pero también se dan tensiones, ¿sí?, y fisuras a ese proceso de internacionalización en distintos momentos históricos. ¿Por qué cuento todo esto? Porque me interesa plantear el proceso de internacionalización universitaria desde una perspectiva histórica y contextual, fundamentalmente situado en la región latinoamericana. Esto nos va a permitir pensar problemas como el que acaba de comentar el compañero en la ponencia anterior, ¿no? Las dificultades que surgen muchas veces en generar conocimiento relevante desde el sur y para el sur. En este sentido, bueno, podemos observar, sí, que desde finales del siglo XX y fundamentalmente desde inicios del siglo XXI, el proceso de internacionalización universitaria se ha intensificado, ¿no es cierto? Y esta intensificación del proceso de internacionalización universitaria tiene que ver fundamentalmente con los distintos estímulos que reciben las universidades y sus investigadores para internacionalizarse. Esto ha incrementado los vínculos en términos cuantitativos, es decir, la cantidad de vínculos que tienen los investigadores que se desempeñan en las universidades latinoamericanas, pero también en términos cualitativos, que tienen que ver, bueno, con políticas, ¿sí?, que orientan estas dinámicas de internacionalización. En este sentido, podemos decir que el proceso de internacionalización universitaria recibe estímulos, ¿sí?, en forma directa a partir de políticas de promoción y en forma directa a partir de políticas de evaluación. Teniendo este corpus de conocimiento, nos preguntamos justamente, a partir del incremento de la interconexión global de las dinámicas de producción de conocimiento, que sea tanto a nivel político, institucional como sociocognitivo, ¿hacia dónde se orienta la internacionalización universitaria? ¿Cómo incide la internacionalización universitaria en las dinámicas de producción de conocimiento? Y fundamentalmente, si hay una sola forma de internacionalizarse, y qué lugar ocupa en la internacionalización justamente la región latinoamericana. Para abordar este problema de investigación, necesariamente lo tenemos que hacer a partir de un trabajo interdisciplinar. En este sentido,
poner a dialogar distintos campos de producción de conocimiento. En este proyecto en particular que les mencionaba, tomamos recursos del campo de estudio de las ciencias políticas y las relaciones internacionales para comprender cuál es el contexto, ¿sí?, geopolítico en el cual se proyecta la internacionalización universitaria, pero también tomamos elementos de la discusión que se da en el campo de estudios de la educación superior y universidad, y fundamentalmente del campo de estudios en ciencia, tecnología y sociedad, cuyo el corpus de pensamiento situado está vinculado con lo que fue y es el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, que justamente tiene el objetivo de pensar la producción de conocimiento desde una perspectiva situada en la región latinoamericana y fundamentalmente centrándose sobre el pensamiento de los pioneros del campo, como son, por ejemplo, Varsavsky, pensar en el carácter no neutral de la ciencia y del conocimiento que se genera en la región latinoamericana. En este sentido, y para pensar este problema de investigación, es central el pensamiento de Varsavsky fundamentalmente para pensar los estilos de producción de conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es el estilo de producción de conocimiento científico que se genera en la región latinoamericana y la necesidad de pensar en un estilo de producción de conocimiento propio? Ahora bien, para analizar cómo incide la internacionalización de conocimiento en las dinámicas, la internacionalización universitaria, las dinámicas de producción de conocimiento, ¿sí? Justamente las preguntas que emergen son, bueno, internacionalización, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué estamos apostando a la internacionalización universitaria? Internacionalización, ¿para quién? Y mediante qué instrumentos, ¿sí? Esto nos lleva a pensar justamente el proceso de internacionalización universitaria como algo que no es neutral, ¿sí?, sino que identificar y definir al proceso de internacionalización universitaria como un proceso que es multidimensional, que es complejo y que no es neutral, ¿sí?, sino que se encuentra orientado a partir de políticas e instrumentos de carácter global, regional, nacional, institucional y también sectorial, ¿sí? Por lo tanto, pensamos el problema de investigación como un problema complejo y que necesita, para abordarse en toda su complejidad, puntualizar en distintas aristas de análisis. Pero para pensarlo, ¿sí?, para simplificarlo en términos analíticos y llevar a una abstracción de nuestro objeto de estudio, pensamos en el proceso de internacionalización universitaria a partir de dos categorías, ¿sí? Una categoría es el proceso de internacionalización hegemónico, que entra en tensión con un proceso de internacionalización no hegemónico o, en algunos casos, contrahegemónico. Estas tensiones que emergen entre el proceso de internacionalización hegemónico y no hegemónico no son lineales, por supuesto, y conviven en el ámbito de las universidades y en la dinámica que se presenta y cómo se promueve la internacionalización y desde dónde las universidades. Y en este sentido podemos encontrar tensiones entre dinámicas de internacionalización exógenas, ¿sí?, que están justamente orientadas a agendas, ¿sí?, que se promueven a partir de programas de cooperación extrarregionales. Fundamentalmente se puede identificar la incidencia que ha tenido el programa marco de la Unión Europea como ejemplo, ¿sí? Esta perspectiva y esta crítica a la internacionalización hegemónica la podemos encontrar fundamentalmente en los trabajos de autores como Pablo Kramer, que vienen desde la sociología de la ciencia, y que justamente nos muestran cómo se fijan agendas de investigación que se encuentran fundamentalmente subordinadas a los intereses de los países centrales, bajo la idea de que la ciencia y la producción de conocimiento no es neutral, sino que se encuentra orientada a partir de políticas concretas, ¿sí? También esta lógica de internacionalización exógena la podemos identificar a partir de trabajos de Beigel, ¿sí? Fernanda Beigel analiza fundamentalmente los parámetros de evaluación y fundamentalmente da cuenta de la dependencia académica que generan los criterios de evaluación. En este sentido, podemos pensar el concepto de internacionalización hegemónico como tensiona los elementos, en forma indirecta, los elementos de evaluación, la misma dinámica de producción de conocimiento de los investigadores, ¿sí? Que
que entra en tensión justamente con la necesidad de generar conocimiento a partir de agendas endógenas en función de problemas que se presentan en nuestras sociedades, ¿sí? Que claramente, pensando en la región latinoamericana desde una perspectiva relacional, en un orden internacional y un sistema internacional, un sistema científico internacional asimétrico, nos encontramos en una posición desfavorable, ¿sí? Por lo tanto, es necesario cuestionar, bueno, a ver, cómo generar agendas de investigación endógenas a partir de dinámicas de internacionalización no hegemónicas. Y en ese sentido, cuestionar, ¿sí?, el concepto de internacionalización determinante, ¿sí?, o determinista desde una perspectiva lineal. Y poner justamente en tensión y permitir visibilizar dinámicas de internacionalización no hegemónicas que se dan en nuestras universidades, que permiten generar y dinamizar vínculos de cooperación sur-sur, pero que se encuentran invisibilizadas desde los parámetros de internacionalización hegemónicos, ¿sí? En el caso de esta caracterización que nos permiten abordar el análisis de la bibliografía y distintos casos de estudio, también podemos identificar la tensión que emergen entre las dinámicas de internacionalización vinculadas a lógicas mercantiles y competitivas, donde justamente la universidad compite por prestigio a nivel internacional, ¿sí?, amparándose en rankings internacionales que le permiten atraer estudiantes, ¿sí?, de distintas partes del mundo, y esto lo podemos ver al analizar la internacionalización universitaria desde una perspectiva geopolítica. Y en esta lógica de los rankings universitarios que tensionan el proceso de internacionalización universitaria, también está cómo inciden los elementos o los parámetros de evaluación que estimulan a los investigadores para responder a ese sistema, ¿sí? Esto entra en tensión con las lógicas de cooperación, ¿sí?, de internacionalización no hegemónicas basadas en la cooperación y en la generación de dinámicas de internacionalización solidarias y colaborativas, donde los investigadores buscan generar puentes en las dinámicas de producción de conocimiento, ¿sí?, para justamente dinamizar sus problemas, responder a sus problemas de investigación. Y en esta misma lógica encontramos tensiones entre la idea de internacionalización hegemónica amparada en la educación superior como un servicio, ¿sí?, a partir de avanzar justamente todo lo que son los servicios educativos y la privatización del conocimiento, en contraposición a la lógica de la internacionalización que vincula a la educación superior con un derecho, ¿sí? Bueno, este esquema analítico lo presento para que nos permita pensar justamente en el concepto de internacionalización universitario desde una perspectiva crítica, pero desde una perspectiva crítica y propositiva, ¿sí? Amparándonos, por ejemplo, en una epistemología del sur, en base a autores como Boaventura de Sousa Santo, que justamente se busca visibilizar dinámicas que responden a lógicas no hegemónicas. Y en este sentido, pensamos la internacionalización no hegemónica a partir de redes de cooperación sur-sur, ¿sí? Y, a ver, entendiendo el sur desde una perspectiva geográfica, pero fundamentalmente cultural y política, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos que hablamos desde el sur? En este sentido, es que, desde el sentido de este proyecto, de este trabajo en particular, tiene que ver con hablar desde una perspectiva situada en la propia realidad y en el orden científico, ¿sí?, en el sistema científico internacional, justamente los países latinoamericanos en esa realidad adquirimos un lugar periférico, ¿sí? Pero periférico con respecto a qué. En este sentido, hablar desde el sur implica construir nuestros objetivos de mirar al sur, ¿sí?, a partir de dinámicas de trabajo propias. En este sentido, bueno, justamente pensamos en redes de producción de conocimiento de cooperación sur-sur y cómo disputar el sentido de la internacionalización hegemónica a partir de redes de producción de conocimiento a partir del lazo de cooperación sur-sur. Y en este sentido aparece la dimensión política como una dimensión fundamental. Por un lado, como política pública, ¿sí?, que busca proyectar determinadas dinámicas, determinadas agendas de investigación a nivel regional, pero fundamentalmente pensar la política de cooperación sur-sur como disputa de sentido. Y justamente
a partir de dinámicas de cooperación sur-sur, la idea de las redes implica trabajar en función a proyectos específicos, ¿sí? Que tienen que ver con problemas, ¿sí? Problemas endógenos a la región latinoamericana, pensar en agendas endógenas. Y a partir de esas agendas endógenas, justamente, articular en función de proyectos las actividades de investigación, docencia y extensión, pero vinculados justamente a problemas regionales. Ahora, ¿cómo construimos esos problemas regionales? Y acá ocupa un lugar central lo que sería el diálogo de saberes, ¿sí? Y la interacción con otros actores sociales extrauniversitarios, ¿sí? Que hablamos como extrauniversitarios a partir de esta lógica de extensión que está permeada en la universidad, pero la universidad forma parte de la sociedad. Por lo tanto, consideramos que ese diálogo tiene que ser un diálogo horizontal, ¿sí? Donde se valore tanto el conocimiento científico y universitario como el conocimiento que traen otros actores sociales que son sumamente relevantes para orientar nuestros proyectos de investigación y de cooperación sur-sur vinculados a agendas endógenas. Y en este sentido, las redes de cooperación sur-sur serían orientadas a problemas específicos, serían una forma de articular esas agendas de investigación de abajo hacia arriba, ¿sí? A partir de demandas sociales concretas, y de arriba hacia abajo a partir de políticas que permitan financiar esas convocatorias. Bien, acá el reloj me dicen que ya estoy sobre el tiempo, pero quiero cerrar la idea. En este sentido, bueno, yo lo que les quería contar y lo que les quería presentar es la incidencia que tienen las redes justamente en dinamizar estas experiencias de cooperación sur-sur, estas dinámicas de cooperación sur-sur en función de problemas específicos y la relevancia que tiene la política, tanto como política pública de carácter nacional y regional, como de disputa de sentido. Y cuando hablo de política pública, me refiero a un programa que les quería comentar, que lo voy a mencionar porque no voy a llegar a desarrollarlo, regional que surge del Núcleo de Estudios e Investigaciones del Sector Educativo del Mercosur, que justamente se propone como un instrumento para generar dinámicas de cooperación y circuitos de producción de conocimiento de carácter regional en función de agendas específicas, ¿sí? Y que estas agendas surgen de debates de carácter regional que se han dado en distintas instancias, como por ejemplo son las conferencias regionales de educación superior que se dieron en el año 1996 en Cuba, en el año 2008 en Colombia, y recientemente en el año 2018 en Argentina. Ahora bien, este proyecto y este instrumento de política gana visibilidad y se puede concretar en un contexto regional específico también. Cuando hablamos de contexto regional específico, hablamos de que las convocatorias a redes se hicieron en el año 2013 y en el año 2015, en el marco de un regionalismo posliberal, ¿sí? Donde la región latinoamericana tenía el objetivo político a nivel supranacional de la integración, ¿sí? En este contexto, en el contexto regional actual, ¿sí? Donde impera la fragmentación regional, este tipo de instrumentos de política son un gran aprendizaje, pero es muy difícil traccionar la voluntad política para llevar adelante este tipo de instrumentos. Por lo tanto, aquí vamos a la segunda dimensión que les quería comentar, que tiene que ver la política como disputa de sentido, ¿sí? Donde, donde pasa justamente por los científicos politizados, justamente, que buscan generar dinámicas alternativas a las dinámicas de producción de conocimiento hegemónicas. Y en este sentido, las redes de cooperación sur-sur entre investigadores latinoamericanos son un punto interesante para trabajar en el marco de disputar el sentido de la internacionalización universitaria. Para cerrar, como reflexión final, podemos observar justamente la importancia de estudiar el sentido del proceso de internacionalización universitaria, puntualizando en su carácter no neutral a partir de reconocer el carácter asimétrico del sistema científico internacional. Se destaca también la relevancia de la política de cooperación sur-sur en relación a un proyecto de región, donde podamos pensar la universidad desde la región y la región latinoamericana desde la universidad.
Y en el caso del estudio de redes Neyes, que es el instrumento de política que les comentaba, nos permite dar cuenta de que el regionalismo poshegemónico posibilitó generar dinámicas de circulación de conocimiento a nivel regional y generó aprendizajes político-institucionales que sería interesante retomar. Bueno, esto es todo y muchas gracias. Al contrario, Soledad, gracias a vos, muchísimas gracias por la charla, muy interesante todo lo que planteaste, gracias también por recuperar la figura de Oscar Barsaski y por ese análisis dialéctico de la producción de conocimiento desde lo nacional, regional e internacional. Después seguramente sigamos hablando un poco de eso. Bueno, pasamos a nuestro siguiente orador, que es Federico Di Pasquo, que nos va a hablar sobre la inserción de la ecología a las problemáticas ambientales, teoría del conocimiento y obediencia. Bueno, comparto. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Antes que nada, agradecer a los y las organizadoras de la jornada. En un momento tan complicado, ponerse al hombro la organización no es nada sencillo, así que se agradece el esfuerzo. Y un poco, bueno, la presentación, estaba recién pensando cómo empalmar, recién escuchaba a Soledad, y en un momento Soledad hace mención de esos otros actores extra universitarios, y también hace mención de la búsqueda de ese diálogo horizontal que muchas veces es difícil encontrar, y un poco la presentación que trajimos en esta ocasión, en definitiva apunta a esa búsqueda, o al menos está como un problema que vamos a tratar de explicitar. En particular, bueno, el título de la ponencia ya fue mencionado. Mi nombre es Federico, junto con Tomás, Gabriel, Esteban, Daniela, y muchos otros y otras que somos parte de este grupo de filosofía de la biología, tematizamos la cuestión de la problemática ambiental. La tematizamos de diferentes lugares, desde un punto de vista etnográfico, desde el feminismo, desde la dimensión ético-política y también desde su dimensión epistemológica, que un poco es lo que vamos a tratar de recuperar en esta presentación y tratando de empalmar en esto que traía Soledad en su presentación anterior. Bien, vamos a empezar haciendo un planteo del problema. Como ustedes ya saben, bueno, dije que nos íbamos a referir a la dimensión epistemológica y en particular nos vamos a referir a la ecología. La ecología es una disciplina que podríamos decir no es materia de discusión en esta presentación, pero es una disciplina que satura el contexto de la problemática ambiental. Es decir, es muy raro encontrar problemáticas ambientales en donde no haya categorías ecológicas involucradas. En este sentido, nuestra epistemología y nuestra crítica se va a dirigir a esta disciplina. Como ustedes ya saben, la ecología es una rama de la biología que estudia la interacción entre las especies y la interacción de las especies con su medio. Básicamente lo que vamos a sostener, o el problema que vamos a tratar de tematizar, es que esta disciplina, en su modo de conocer la naturaleza, esto es, en su aspecto epistemológico, va a movilizar situaciones de violencia epistémica en el contexto de las problemáticas ambientales. Básicamente, lo que esperamos mostrar es que la teoría del conocimiento que está presupuesta en esta disciplina, de alguna manera exige una relación asimétrica con otros actores involucrados, esos actores extrauniversitarios. Y también esperamos sugerir que esta simetría puede ser leída en clave de violencia epistémica. Entonces, repito la idea ahora en formato de objetivos. El primer objetivo es visibilizar que la teoría del conocimiento asumida en la ecología exige una relación asimétrica con otros actores vinculados a las problemáticas ambientales. Y el segundo objetivo es mostrar que la relación de asimetría puede ser abordada como una forma de violencia epistémica. Creo que acá me olvidé de poner presentación, ¿no? Ahí está. Bien. Déjenme... Ahí va. Bueno, para la presentación, esta presentación va a estar dividida en 4 momentos. En la primera tenemos que decir algo acerca de esta teoría de conocimiento, vamos a dar algunas citas para tratar de recuperar algunos elementos de esta forma de conocer. Luego en el segundo punto, estos elementos que recuperamos los vamos a vincular
a la explicación y descripción ecológica. A partir de eso vamos a tratar de mostrar cuál es esa relación asimétrica que se plantea, y finalmente vamos a hacer una lectura desde la idea de, o desde el concepto de violencia epistémica de esa relación asimétrica. Entonces comencemos con el primer punto. Déjenme leerles acá 3 o 4 citas. Obligadamente necesito que vean que hay ciertos presupuestos que se pueden recuperar de este modo de conocer. Abro la cita. Al referirnos a los hechos, estas citas son todos de ecólogos o ecólogas, ¿sí? Son provenientes de la disciplina que estamos estudiando. Al referirnos a los hechos en términos de fenómenos, utilizamos estos últimos solo en el sentido de estados o cambio de cosas independientes del observador, y no como percepciones de un observador. Lo que queremos destacar es que básicamente en la ecología, igual que en general en las ciencias naturales, se plantea una separación tajante entre lo que es el ecólogo o la ecóloga y la naturaleza que se estudia. Es decir, se presenta una especie de mundo externo que es independiente y anterior a la experiencia de sus investigadores. Abro la cita. Al crear el concepto de ecosistema, la ecología descubrió la estructura interna de la naturaleza. En otra cita, note que la comprensión científica, ese conocimiento científico, es en cierto modo como otros modos de comprensión en el cual se genera una imagen del mundo para representar al mundo. Acá aparece la noción de representación de forma explícita, pero básicamente está esta idea de que se puede conocer ese mundo externo mediante una representación interna que se hace el investigador o la investigadora, y que esa representación lo que hace es descubrir lo que hay, descubrir lo que es en el mundo, o lo que es propio del mundo. Finalmente, una última cita que tiene más que ver con la cuestión metodológica, que la necesitamos recuperar para la argumentación, y no tanto con la forma de conocer. La ecología la realizan biólogos adscriptos a sociedades científicas acreditadas que trabajan principalmente en las universidades. Estos biólogos especializados en ecología están entrenados en el uso del llamado método científico. Los ecologistas son ciudadanos cuya preocupación por el medio ambiente es legítima, pero no han sido entrenados en el método científico. Lo que nos interesa destacar de este último punto es básicamente que la ecología se arroja para sí una mirada de privilegio sobre el estudio de la naturaleza. ¿Por qué se arroja una mirada de privilegio? Bueno, porque cuenta con una vía privilegiada para acceder a ese mundo externo, a esa naturaleza que hay que indagar. Entonces hasta acá tenemos algunos pocos elementos de cómo es recuperada esta teoría de conocimiento representacionalista dentro de la ecología. Ahora tratemos de ligar estos elementos a lo que es una explicación y descripción ecológica en un esquema mínimo. Pensemos en un esquema mínimo en donde tenemos ese otro u otra que es un actor extrauniversitario, y que este otro actor extrauniversitario cuenta, o da por supuesto, vamos a dar por supuesto, que cuenta con una unidad ambiental. Imagínense un isleño, una isleña, ¿sí?, que vive en su isla. Y por otro lado tenemos el ecólogo o la ecóloga, que básicamente va a tematizar la naturaleza en torno a diferentes unidades de estudio. Por ejemplo, la noción de ecosistema, la noción de población podría ser otro, la noción de comunidad. Hay diferentes unidades de estudio dentro de la ecología. La más común utilizada dentro de las problemáticas ambientales suele ser la noción de ecosistema. Bien, dicho teniendo en este esquema mínimo, lo que podemos preguntarnos es, bueno, ¿qué se asume cuando el ecólogo o la ecóloga hacen una descripción o ofrecen una explicación en torno a esa unidad ambiental, ahora leída en clave ecológica? ¿Sí? Bueno, básicamente los elementos que estábamos recién presentando. Básicamente la naturaleza, que ya va a ser leída en clave ecológica, por ejemplo en clave ecosistémica, va a ser tratada como única, es decir, es una sola naturaleza, y es anterior a la experiencia de sus descubridores. Además, ese ecosistema es cognoscible mediante la representación que estos investigadores se puedan hacer, y esa representación lo que hace únicamente es reflejar, descubrir eso que está en el mundo, y que es independiente de ellos y ellas. Finalmente, lo que tenemos es que estas descripciones y explicaciones ecológicas descansan en una vía privilegiada para acceder a ese mundo. Es esa apelación constante al método científico. Bien, entonces hasta acá tenemos todos los elementos necesarios para sugerir esta relación asimétrica que se presenta entre
el experto o la experta y ese otro actor, ¿sí?, que también aparece en el escenario otorgado por las problemáticas ambientales. Entonces, ¿en qué consiste esta relación asimétrica? ¿O por qué la explicación de descripción ecológica resulta o deriva en una situación asimétrica? Volvemos a nuestro esquema. Y básicamente lo que estamos sugiriendo es que la explicación y descripción ecológica se fundamenta en un ecosistema que es independiente y anterior a sus investigadores. Esto es, esta explicación apela y descansa en lo que el mundo es, y no en la estimación que hacen los investigadores e investigadoras acerca del mundo. Para decirlo de otra manera, hay un peso ontológico que está arraigada a la explicación y descripción ecológica, que tiene que ver con la apelación a ese mundo externo que ecólogos y ecólogas tienen acceso y pueden conocer. Por otro lado, cuando uno piensa en ese isleño o en esa isleña, básicamente la explicación o descripción no se hace apelando a una realidad externa, ¿sí?, ni tampoco apelando a una vía privilegiada de conocimiento, sino que en todo caso ese otro u otra fundamenta su explicación y su descripción de su unidad ambiental a partir de su experiencia, esto es, a partir de lo que esas personas estiman. Y acá es donde se presenta esta relación asimétrica que creemos es severamente problemática para las problemáticas ambientales y para esa relación que se está buscando de horizontalidad. Bien, ¿cómo se expresa esto en la bibliografía ecológica? De mil maneras distintas. Estas asimetrías uno las puede encontrar de muchas formas. En particular, una de las más usuales tiene que ver con la distinción clásica entre objetivo y subjetivo. Les leo la cita para que se entiendan cómo es recuperada esta simetría en el contexto de la bibliografía. Dado que algunos servicios, esta cita corresponde a los servicios ecosistémicos, es básicamente una propuesta de trabajo al seno de la ecología que está bastante en auge y que a grandes rasgos es una estrategia que permitiría incorporar otros actores sociales a las problemáticas ambientales. Bien, ahora sí les leo la cita. Dado que algunos servicios ecosistémicos son esenciales para mantener la vida humana e inhumana, estos servicios son objetivamente importantes para la sociedad, independientemente de donde ellos sean rankeados en las valoraciones basadas en preferencias subjetivas. ¿Sí? Fíjense acá esta idea de objetividad y subjetividad como cliva el problema de asimetría que estamos trayendo. Básicamente, esos servicios ecosistémicos que se derivan de funciones del ecosistema son objetivos porque son funciones del mundo, son funciones de la naturaleza y no estimaciones de ecólogos y ecólogas. Por el contrario, aquellos elementos que puedan aportar esos otros actores son tratadas como preferencias subjetivas. Bien, entonces tenemos esa asimetría plasmada acá en un ejemplo, pero ese peso ontológico otorgado a la explicación y descripción ecológica que creemos que es problemática. Y ahora vamos a tratar de tematizar esta asimetría en función de la noción de violencia epistémica. Para cualquier definición de violencia, en principio se necesita una distinción entre nosotros y los otros, que es la distinción que estaba clivando también alrededor de las charlas que venía escuchando, que tiene que ver con una idea de expertos o expertas y ese otro actor social, extrauniversitario, etcétera, etcétera. Digamos, como la forma que se le quiera dar, pero siempre está presente esta idea de que el conocimiento pareciera ser partir de un solo lado. En este sentido, tenemos, en el ejemplo que nosotros estamos tematizando, ecólogos y ecólogas, y esos otros actores sociales, es isleño o isleña en el ejemplo. Dada esta distinción, tenemos que agregar otra distinción más para distinguir lo que es la violencia en el sentido restringido y la violencia en el sentido amplio. La violencia en el sentido restringido es la violencia que todos y todas conocemos. Básicamente es una violencia que puede ser determinada espaciotemporalmente. Cuando la persona A le pega a la persona B de forma deliberada, esa situación puede ser especificada, pasó tal día, a tal hora, etcétera, etcétera, en tal lugar. Y esto hace que esa violencia sea una violencia tangible, visible. Por otro lado, la violencia que nos interesa a nosotros a los fines de la presentación tiene que ver con la noción de violencia ampliada, que básicamente es difusa, es difícil de establecer espaciotemporalmente, y cuando esa violencia ocurre, no es deliberada, eso lo podíamos recién ver en la cita que estábamos presentando, cuando ecólogos y ecólogas hacen la descripción, inclivan el problema entre objetivo y subjetivo en cuanto a los servicios ecosistémicos,
no están deliberadamente pensando hacer un daño, ¿sí? En este sentido, estas asimetrías suelen ser invisibles, ¿sí? Son difíciles de rastrear. Dicho esto, y habiendo reconocido que podemos hablar en términos de una violencia en el sentido amplio, definamos la violencia, ¿sí? Y acá recurrimos a dos autores. Básicamente la violencia la podemos definir como una forma de relación social que está caracterizada por la negación de ese otro u otra. Y la noción de violencia epistémica se refiere básicamente a las distintas maneras en que la violencia, esa negación del otro u otra, es ejercida en relación con la producción, circulación y reconocimiento del conocimiento, ¿sí? Es simplemente la aplicación e instanciación de la cuestión epistémica o la cuestión del conocimiento. Entonces, si hablamos de violencia y hablamos de la negación del otro u otra, tenemos que poder establecer cuándo se niega al otro u otra y qué es lo que se le está negando. Si volvemos a nuestro esquema, básicamente vamos a hablar de que se niega a ese otro o a esa otra, básicamente cuando generamos una explicación, dando por sentado los supuestos de lo que recién hablábamos. Cada vez que yo ofrezco una explicación acerca del mundo, y doy por sentado que yo reflejo ese mundo tal cual es, estoy generando una situación de asimetría. ¿Qué es lo que se niega? Básicamente lo que se niega es esa unidad ambiental que dimos por sentado que el otro o la otra tiene. Básicamente estoy negando la configuración que ese otro u otra hace acerca de su unidad ambiental. En el mejor de los casos, lo que solemos ver dentro de la bibliografía es que esa unidad ambiental es recuperada parcialmente. Algún elemento que no sea muy disonante puede ser recuperado y traducido a los términos de un ecosistema. Ahora, ¿por qué se produce esta negación? Y acá volvemos otra vez sobre lo mismo. Fíjense que estamos dando vuelta siempre sobre los tres mismos aspectos que recuperamos al comienzo. ¿Por qué se produce esta negación? Y bueno, si a ese otro u otra básicamente se le está presentando una naturaleza que ya está leída en clave ecológica, que es única, es una sola, ¿sí? No puede haber diferentes versiones de naturaleza. Los procesos del mundo son del mundo y están en el mundo, ¿sí? Y a la vez, todos esos procesos del mundo son anterior a la experiencia, tanto del ecólogo y de la ecóloga, como también del isleño y de la isleña. Entonces, este isleño o esta isleña, básicamente, no tienen ese acceso a ese mundo privilegiado, no tienen acceso privilegiado a ese mundo externo, por lo que ya dijimos. En este sentido, se les está presentando y se les está dando lugar, se los está incapacitando para poder hablar acerca de su unidad ambiental. A esto se suma que el conocimiento que este u otra tenga acerca de su unidad ambiental, recordemos, dijimos, básicamente se fundamenta en su experiencia y no en la apelación en lo que esa unidad ambiental es, que es lo que sí hace la ecología. Todo esto termina de dar cuenta de por qué esa unidad ambiental es corrida del lugar o corrida del centro de escena. Básicamente se da por sentado que los procesos están en el mundo y están en el mundo de forma independiente a la intervención de la ecología. Entonces, a modo de conclusión, básicamente lo que estamos sugiriendo es que ese otro u otra se le está negando la facultad de configurar su propia naturaleza. Esa unidad ambiental, ¿sí?, aparece cercenada o directamente negada, como recién decíamos. En este contexto, lo que está pasando con los expertos y expertas, en este caso ecólogos y ecólogas, es que básicamente están configurando la naturaleza del otro. Esta configuración, además, es un punto de partida y es absolutamente invisible, es intangible. Es decir, cuando hay o cuando se pretende abordar una problemática ambiental, ya se da por sentado que hay procesos en el mundo que son de la naturaleza y ya se da por sentado que son ecólogos y ecólogas los que tienen acceso a ese mundo externo. Entonces, el problema que nosotros vemos y que nos parece acuciante y que además lo vemos también en la preponderancia de lo ecológico en la problemática ambiental, tiene que ver con esto, que esto está presupuesto antes de empezar a hablar de la problemática ambiental, ¿sí? Entonces, por eso decimos que ya el resto de los actores vinculados a las problemáticas ambientales
ya desde el punto de partida está negada su unidad ambiental, desde el inicio. En todo caso, se les podrá preguntar y recuperar algún elemento, ¿sí?, como suele pasar, pero en principio ni siquiera podríamos decir que esos elementos que se recuperan se corresponden legítimamente con una unidad ambiental. Bueno, esperemos que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Sí, Fede, súper interesante. La verdad es que abre un montón de preguntas. Muy bueno el cruce entre ecología, ecologismo, la mirada epistemológica casi cruzada con la ontológica también diría. Y bueno, toda esta cuestión de violencia epistémica, de diálogo de saberes y bueno, de privilegio, ¿no? Ese término que aparecía ahí sobre el final, en problemáticas tan actuales en esta coyuntura plagada de proyectos megamineros, de fracking, agronegocio, etcétera, ¿no? Bueno, ahora seguramente van a aparecer preguntas para vos y pasamos a la última intervención de esta sesión. Si hablamos antes de la recuperación de Oscar Barsaski, qué mejor también que recuperar a Boaventura Santos. Marcos Antonio da Silva nos va a hablar de esto y del debate epistemológico contemporáneo, la ecología de los saberes y las epistemologías del sur. Bien, buenas tardes. ¿Me oye bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Marcos, de Brasil, y estoy acá para compartir con ustedes un poco de mis lecturas sobre Buenaventura Sousa Santos, ¿no? Y voy a hablar en portuñol, pero espero más castellano, de toda forma, de todos los modos. Pido perdón de algunas palabras que pueden no salir muy bien. Pero yo, en suma, yo soy Marcos, yo soy profesor acá en la provincia de Mato Grosso del Sur, en Brasil. Estoy cerca de la frontera con Paraguay, pero como Brasil, muchas veces estamos lejos de nuestros hermanos. Pero yo voy a hablar como un latinoamericano, ¿no? Y voy a compartir con usted un poco de mi lectura sobre Boaventura Santos y a partir de algunas clases en el posgrado de Sociología acá en la universidad. Básicamente, la ponencia es teórica y yo voy a hablar en 3 momentos. En el primer momento, yo voy a hablar un poco de Buenaventura Santos y de su trabajo sociológico. Después, hablaré un poco de su debate epistemológico y cómo él comprende la ciencia, principalmente la ciencia contemporánea. Y finalmente voy a hablar de este concepto específico, que es el concepto de ecología de saberes, que para mi felicidad dialoga con que Soledad y Fede, que me antecedieron, han hablado. Entonces, creo que estoy contento acá porque mi ponencia dialoga mucho con lo que las que me antecedieron, ¿no? Bien, Buenaventura Santos es un autor mucho conocido en todo el mundo, creo que también allá en Argentina, en toda América Latina, y ha desarrollado una obra sociológica, una obra muy importante que aún sigue en construcción, o sea, aún sigue produciendo, publicando, dialogando, participando incluso de muchos eventos acá en América Latina. Y lo que voy a intentar hablar es que su concepto de ecología de saberes es fundamental para comprender la visión de ciencia contrahegemónica que él desarrolla, pero, y además de eso, yo voy a intentar mostrar que ese concepto, en verdad, y toda su abordaje de ciencia, es también un abordaje que deriva de su abordaje, de su análisis sociológico, ¿sí? Y si me están me comprendiendo bien, yo espero que sí, la primera parte, el primer momento, ¿no? La sociología de Buenaventura Santos. Todos sabemos que la sociología de Buenaventura Santos es muy amplia, tiene muchos conceptos importantes, muchas análisis instigantes de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestra sociedad, pero yo digo que como uno de los grandes sociólogos contemporáneos, Buenaventura Santos ha aportado, pelo menos para las ciencias sociales y la abordaje sociológica, 3, 4 ou 5 visiones
importantes o conceptos importantes para compreender nuestra época. La primera, o el primer concepto o la primera visión, de que vivimos en una época de transición. Y entonces, estamos viviendo, es claro que esto era más marcado en los años 90, pero sigue aunque, porque estamos en una época no muy bien definida, no muy bien clara, en una época en que vivemos el agotamiento de la modernidad, pero no hay algo efectivo, sólido o algo general que se puede decir que estamos viviendo, ¿no? Entonces, vivemos en una época, en suma, de transición, que es una época también de incertezas, ¿né? Me parece este es un dato importante porque esto atraviesa no solo su análisis social, pero también su análisis epistemológico o el debate del conocimiento. El segundo aspecto o la segunda visión importante de la obra de Buenaventura Santos es como consecuencia de esta época de transición, es que vivemos una época de crisis. Es una época de crisis múltiples o de crisis en múltiples dimensiones. La crisis es hoy visible desde el punto de vista sanitario, ¿no? Infelizmente vivimos la pandemia acá y allá. Yo creo que estoy peor acá en Brasil, pero las cosas no están fáciles en toda la América Latina. Pero la constatación de este momento es que vivimos en una crisis. Y también podríamos hablar de esta crisis en otras múltiples dimensiones. La crisis económica, la profundización de la desigualdad, la crisis ecológica, la crisis humana, la crisis civilizatoria y además incluso de la crisis epistemológica, que voy a hablar después nuevamente. Pero vivimos en una época de crisis. Me parece un otro trazo, un otro rasgo de su obra. En tercer lugar, que la obra de Buenaventura Santos refleja la constatación de dos proyectos múltiples también, o que se pueden tener en múltiples dimensiones, que opone, por un lado, una visión hegemónica en todos los sectores, una visión hegemónica de globalización, como Soledad habló, una visión hegemónica de internacionalización, una visión hegemónica de ciencia, una visión hegemónica de saber, de conocimiento y así por delante, de política, de democracia y así por delante. Y además, a esta visión hegemónica, que es muy fuerte, por supuesto, y hegemónica, tenemos la visión o la visión contrahegemónica, o sea, né, iniciativas, acciones que son muy importantes y que revelan que en todo el globo, pero principalmente en el sur del globo, tenemos acciones, resistencias y, acima de todo, construcciones de alternativas contrahegemónicas. El cuarto punto que también marca la obra de Buenaventura Santos, para mí, es esta distinción de que buena parte de esta visión hegemónica también es reflejo de una distinción más estructural, que es la distinción entre el norte global y el sur global. Entonces, la obra de Buenaventura Santos es una obra que nos invita a pensar el mundo a partir de estas líneas abisais, como él habla, que son líneas que dividen fuertemente el norte y el sur global. Y esto perpasa tanto la sociología como la política, como la economía, como el conocimiento. Por fin, de los puntos que no agotan, pero solo demarcan lo que voy a hablar después, que pertenecen a la obra de Buenaventura Santos, su obra también se insere en la tentativa de, a partir de la construcción de una visión contrahegemónica, a partir de la construcción de un proyecto del sur, de construir lo que él denomina de alternativas plurales, o sea, de resgatar el pulso emancipatorio, pero resgatar a partir de una visión que este pulso no tiene apenas una sola forma, una sola cara, una sola manera, pero es plural como la vida, después hablo de eso, ¿no? A partir de estos 5 elementos, me parece que es posible, entonces,
afirmar que a obra de Buenaventura Santos, a obra sociológica, lo leva a pensar também ou a se insertar em el debate epistémico, ¿sí? E el debate del conhecimento. Então, para do que estou apuntando é que a obra sociológica e a análise sociológica de Buenaventura lo conduce a la abordagem epistêmica ou del conhecimento. E em essa abordagem epistêmica del conhecimento, boa parte desses elementos anteriores vão a indicar uma visão de ciência, e uma visão de uma ciência hegemônica e uma visão de uma ciência contra-hegemônica. E aí vou ao segundo momento. A visão de ciência hegemônica presente na obra de Buenaventura Santos, em vários de seus textos, incluso em um dos mais famosos, um discurso sobre a ciência, pero a visão dele de la ciência é de que a ciência que temos hoje é marcada por estes elementos anteriores de crises, del paradigma científico dominante, pero também de afirmação ou reafirmação del paradigma hegemônico e, acima de tudo, de la condução del debate científico e da construção de uma visão de ciência a partir del norte global, e que é preciso criticar, não? Pero esta ciência a partir do norte global, ou essa ciência hegemônica, tem algumas características. Muitas delas dialogam com as ponências anteriores, de Fede, de Soledad, que indicam que a ciência é mais ou menos hegemônica, tem como características fundamentais. É uma ciência marcada por um racionalismo ilimitado, a crença demasiada ou ilimitada em la razão. E, por supuesto, a exclusão de outras formas de conhecimento não racionais, não? Además, a partir dessa visão de ciência, se determina uma hierarquia de saberes, não? Então, a ciência e o racionalismo, se o racionalismo é ilimitado, e a ciência é a grande mostra do racionalismo, temos uma hierarquia de saberes, em que a ciência está em el topo e é o saber mais correto, mais verdadeiro, mais efetivo, enquanto outras formas de saberes, os mitos, a filosofia, as humanidades, por supuesto, conhecimentos tradicionais, estão abaixo e não são tão científicos e assim por diante, não? Además, o que dialoga com a violência epistêmica que falava ayer, Fede? Además de isso, tem uma ênfase em el método e a suposta neutralidade e objetividade del método como um elemento determinante da abordagem científica, que conduz a uma separação entre as ciências naturais e as ciências sociais, que reproduz a separação e a hierarquia entre a ciência e as outras formas de conhecimento. Isso significa dizer que o modelo científico hegemônico dominante é um modelo científico das ciências naturais, que as ciências naturais, em princípio, estão por cima das demais ciências, incluso das ciências sociais, não? O que também demonstra a distinção entre o homem, o ser humano, e a natureza. Por fim, de las características, o predomínio da técnica e uma ênfase em la tecnologia como algo que nos permitiria dominar o mundo, dominar a natureza e quizás dominar muitas outras coisas, incluso os próprios seres humanos. Todas essas componentes da visão científica, como digo, são características que se podem entender a partir de sua análise, perceber a partir de sua análise sociológica. E isto tudo tem muitas implicações, muitas. Como o tempo não permite, a implicação mais determinante, ou a única que vou apontar, é que toda esta visão hegemônica de ciência nos remite a uma monocultura. E acá é preciso vocês todos, mesmo quem mora em Buenos Aires ou em outra cidade, conhecem que o que passa quando temos uma monocultura na agricultura, né? É a destruição completa da biodiversidade e não é algo que tenha sustentabilidade,
não é algo que nos leva, é algo que nos leva, em outras palavras, a uma pandemia global, não? Então, de tudo isso, me parece que Buenaventura Santos e sua abordagem é de crítica a esta visão hegemônica de ciência e a construção de uma visão contra-hegemônica. E esta visão contra-hegemônica, me parece, ela se fundamenta em termos generais, em alguns aspectos generais e depois em el conceito de ecologia de saberes. Dentre os aspectos generais, destaco que a visão contra-hegemônica de Buenaventura Santos é uma visão de ciência de revalorização das humanidades. Ou seja, não podemos perder ou não podemos olvidar as humanidades e a possibilidade de estudos, né, mais complexos, mais amplos e mais humanos para perceber ou para compreender ou para sermos buenos científicos em las distintas áreas ou distintos lugares. Además, a valorização das humanidades nos leva à superação da distinção entre ciências humanas e ciências naturais. E é uma tentativa de conciliar e de fazer uma mescla e uma síntese entre estas duas visões e seus pressupostos mais fundamentais, tá? E, por último, a ideia de que a ciência é também a forma de um autoconhecimento. Então, a ciência seria algo que poderia levar os seres humanos a se autoconhecerem e, además, a de autoconhecerem ou de conhecerem todo o que nos cerca, incluso a voltarmos a hacermos perguntas importantes sobre a vida e sobre para que conhecer, para que saber ou para que produzir certas tecnologias. Dentro desta visão mais general, genérica, que só tentei mesclar, apontar, emerge, então, o conceito de ecologia de saberes, que, para mim, é um conceito muito importante, fundamental na obra de Buenaventura Santos, e é um conceito que busca, como um guarda-chuva, como um paraguas, busca demonstrar diversas faces ou diversas vertentes de sua abordagem científica. Que seria, então, a ecologia de saberes, ou alguns de seus aspectos? Para mim, ou a partir da obra de Buenaventura Santos, a ecologia de saberes seria, em primeiro lugar, a constatação de que o conhecimento é sempre incompleto, ou de la incompletude del conhecimento. Ou seja, nós nunca saberemos todo de todo. E é preciso reconhecer, como seres humanos, isto, e, además, reconhecer as consequências disso. Además, é reconhecer a diversidade de saberes e a pluralidade da ciência. Reconhecer a diversidade de saberes é reconhecer, como Soledad, como alguém falava antes de mim, que todos os conhecimentos são formas diferentes de conhecimento. Pero não há forma melhor ou pior. Há formas diferentes e distintas que podem servir melhor a uma ou outra situação. E é preciso compreender um pouco isso, não? Además da pluralidade da ciência, é de compreender que a ciência não necessita de um modelo predominante. Pode ter uma diversidade intrínseca às distintas áreas ou às distintas formas de estudios, las carreras y así por delante. El concepto de ecología de saber también nos conduce a la constatación de la biodiversidad del conocimiento. Entonces, no es la pluralidad, mas es la biodiversidad. Y la biodiversidad del conocimiento y de la vida significa la posibilidad de mantenernos la vida de la belleza o la riqueza de la vida. Porque como a metáfora que falei antes de la agricultura e de la soja, de la monocultura, la biodiversidade é o oposto a isso, não? Então, se temos uma ecologia de saberes, temos também que constatar, manter e impulsionar a biodiversidade de los conhecimentos, como uma forma de aprendizagem ou de vida. E, además,
para ir encerrando, ¿no? Creo que el tiempo ya está pasando, es una posibilidad de, a partir de que en la ecología de saberes tenemos un conocimiento que no es objetivo, mas que es intersubjetivo, o que además incorpore la subjetividad o la intersubjetividad con una forma de producir las relaciones de conocimiento, las relaciones de interacción y de producción del saber, e incluso las relaciones académicas, ¿no? Y así también un conocimiento que tiene él llama de una moldura temporal amplia, y también un conocimiento que sea en modo transescala, como un poco hablaba Soledad, de lo local, nacional y global, que pueda haber una interacción entre estas distintas dimensiones. Por fin, un aspecto importante en la ecología de saberes es que tiene que ser o tener o desarrollar una traducción intercultural, o sea, tiene que se poner en el campo del otro, como hablaba en ponencia anterior, y tiene que convivir con la posibilidad de reconocer que el otro también tiene conocimientos, tiene saberes, y que estos son importantes. En determinadas situaciones incluso son fundamentales, ¿no? Entonces, para mí, la idea de ecología de saberes es una idea que promueve una nueva relación entre la ciencia y la vida, y una nueva relación entre el conocimiento y la realidad. Es claro, incluso que esto nos conduce entonces a a repensar el papel de la vida y del conocimiento en nuestros días, incluso en tiempos de pandemia. Es claro que a veces la obra de Buenaventura Jan Santos es criticada por ser llamada un poco de retórica, ¿no? Tiene algunos aspectos, algunos elementos que son muy abstractos, muy genéricos, mas acá es un convite a discutirmos, a debatirmos tal concepto que me parece es un concepto que puede ayudar el sur global a desarrollar alternativas plurales, que en el fondo es su abordaje. Gracias. Y perdón por los equívocos de las palabras. No, al contrario, gracias a vos, Marco. La verdad es que tenía la duda o la preocupación de si ibas a hablar en portuñol, pero fue un español clarísimo. Tenés que verme a mí, tratar de hablar en portuñol o en portugués, y te vas a dar cuenta la diferencia. Bueno, gracias por recuperar también a Buenaventura, gracias por traer un poco de esto de la ecología de saberes y la biodiversidad de conocimientos, y bueno, ese diálogo también de lo que se da a nivel de saberes y conocimientos, y cómo se traslada esa metáfora o comparación que hiciste también con nuestro sistema de agricultura particularmente nocivo en nuestro país. Bueno, ahí en el chat tenemos ya varias preguntas. Pueden también seguir incorporando nuevas preguntas en el chat, o si prefieren después alguien preguntar de manera oral también. Les dejo entonces en este momento con Florencia, que va a estar haciendo las preguntas y ordenando un poco las preguntas y las respuestas. Bien, bueno, gracias Mati. Tenemos más o menos unos 25 minutos, así que esperamos llegar con todas. Igualmente, bueno, esperamos que se haya entendido este diálogo entre las ponencias, que me parece que está más que explícito y nos viene ahora a traer este debate que se abre. Entonces, la primera pregunta es para Daniel, es que si el grupo interdisciplinario que formaron en Tierra del Fuego, el sindicato NER, en tus palabras, tuviera la posibilidad de incidir en las políticas de articulación entre el sector científico, tecnológico y de salud, ¿cuáles serían las principales limitaciones estructurales que creen habría que atacar en relación a algunos temas que mencionaste, tales como la financiación, la interdisciplina, federalización, producción pública local, colonialismo y dependencia? Buenísimo, la pregunta me da oportunidad de mencionar algún punto importante sobre la propuesta esta nueva del LIDIC.
Y por ahí va a sonar ligeramente antiintuitivo lo que voy a decir. Financiación suele ser el punto en que primero piensa la gente. Y la verdad es que acá en Tierra del Fuego nos falta financiación por la posición estratégica del territorio. De hecho, hay un montón de instituciones que se arman con determinados objetivos que permanecen vacías. Y ahí es donde viene el verdadero limitante, creemos nosotros, que en realidad son los recursos humanos. Y acá hay que señalar algo, por ahí uno nota cuando trata de hacer en la práctica ciertas cosas, que cuando hablamos de los saberes, es muy importante pensar en los sabedores. Y los sabedores tienen cuerpos y tienen que comer. ¿A qué voy con esto? Hay un mundo que está andando así como está, que tiene un montón de cachivaches tecnológicos que requieren un montón de conocimientos, y esos conocimientos son muy específicos de su implementación. O sea, cuando uno forma, por ejemplo, un ingeniero, no forma solamente a una persona que sabe matemática y ciertas cosas de física y demás. Forma una persona que sirve para interactuar en determinados contextos sociales para hacer funcionar ciertos cachivaches en el mundo así como está. Y cuando uno quiere funcionar en un contexto diferente, contracultural, como le querramos llamar, bueno, es un lugar realmente incómodo. Yo puedo dar fe con mis años de andanza que es un lugar súper incómodo. Y entonces que haya suficiente cantidad de gente que abrace esto es el desafío verdadero. Uno podría pensar, bueno, está bien, si el tema es cómo se forman los profesionales, bueno, cambiemos la formación. Cosa que tiene limitaciones bastante claras. Uno obviamente que puede iniciar un camino en ese sentido, pero tampoco podés formar ingenieros disruptivos que tienen una genuina intención de vivir de su profesión. O sea, yo consideramos en realidad que no queda más remedio que tener paciencia y que lo que hace falta es abrir una brecha en la que aparezcan oportunidades en las que los disruptivos y las disruptivas puedan actuar, y que a partir de esa brecha uno pueda generar unos cambios en el sistema educativo para formar gente que pueda aprovechar esas oportunidades. Y eso solamente puede crecer lento, por un montón de inercias. Por eso, la importancia que nosotros vemos en la formulación de un laboratorio incubadora, que no solo genere PDFs, sino que genere equipos de gente, que genere soluciones, que genere oportunidades, que genere puestos de trabajo que son disruptivos en su formación. Y en ese sentido, bueno, yo creo que de alguna manera estamos incidiendo. O sea, incidir nunca puede ser decirle a la gente hagan así, porque no funciona con cambiar el reglamento, digamos. Hay que ir. Nosotros creemos que la manera en que realmente va a haber un cambio es generando en contexto las oportunidades, los contextos disruptivos, los puestos donde la gente pueda operar de estas nuevas maneras, y desde ese lugar incidir en la academia para decir, bueno, acá tenemos esta nueva forma de trabajar, ¿qué tal si cambiamos los programas para esto? Bien, muchísimas gracias por el aporte, Daniel, y seguir sumando a esto. Pasamos con una pregunta para Soledad, que dice, ¿cómo dialoga tu propuesta de redes de cooperación sur-sur con otros grupos de producción de conocimiento que no corresponden a la región, pero que sí comparten preocupaciones e intereses de clases antagónicas a los modelos científicos hegemónicos de los países centrales? Bueno, como les decía al inicio de la ponencia, cuando hablamos de sur, ¿sí? También partimos de un concepto de sur.
Y en ese sentido nos remitimos a la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, que estuvo muy bien comentada por Marcos, pero que justamente y textualmente hace referencia al sur como metáfora de sufrimiento durante el capitalismo global. En textuales palabras de Boaventura de Sousa Santos, el sur está definido como metáfora de sufrimiento durante el capitalismo global. Por eso hablamos de sur global. Ahora bien, si pensamos en términos, y en ese sentido también, cuando inicié la ponencia, hablaba del sur como un concepto espacial y geográfico, pero fundamentalmente cultural y político. Ahora bien, si comprendemos la configuración del sistema científico internacional, podemos observar que en términos geográficos también hay una relación asimétrica del sur con respecto al sistema científico internacional, ¿sí? Que también es necesario tenerla en cuenta. Y ahí hay múltiples debates súper interesantes desde la filosofía de la ciencia, retomando autores como Dussel, Mignolo, digo, donde hay un debate acolorado en qué entendemos del sur, desde dónde estamos pensando el sur, cómo pensar desde América Latina estas cuestiones, digo, las diferencias materiales y estructurales concretas, desde donde producimos conocimiento, ¿sí? Cómo insertarnos en las discusiones globales a partir de agendas que fijan los países centrales, porque aquí también hay que pensar en distintos niveles de análisis. Por un lado, el nivel de análisis de la política pública, ¿sí? Y por otro lado, el nivel de análisis del investigador, de la dinámica de producción de conocimiento en redes horizontales. Ahora, si nos situamos en las redes de producción de conocimiento, ¿cómo se ven, a partir de qué instrumentos se ven estimuladas? Bueno, los programas marco de la Unión Europea no son neutrales, nos permiten acceder a financiamiento, pero muchas veces subordinarnos a agendas y no tener la posibilidad de definir los problemas cognitivos a trabajar, ¿sí? Y en esto me remito al ejemplo de Daniel cuando habla de cómo pensar un problema desde Tierra del Fuego. Y cómo esta convocatoria de la agencia, ¿sí?, les dio la oportunidad de pensar un problema concreto y articular en función de un problema concreto, ¿sí?, que estaba atravesando. ¿Qué es un problema global? Sí, el COVID, ¿sí?, es un problema global, irrumpe en todas las rincones del globo. Ahora, ¿cómo abordarlo? Tiene también estilos propios, ¿sí? Es decir, no es lo mismo cómo impacta el COVID en Europa, que cómo impacta en Tierra del Fuego, porque tampoco es lo mismo cómo impacta en Tierra del Fuego como impacta en Buenos Aires, si lo queremos pensar en términos de asimetría, ¿sí? Y cómo podemos responder a eso. A ver, en este sentido se plantea este problema y la configuración de estas redes de cooperación sur-sur como un problema complejo, pero la centralidad de pensarlo a partir de agendas endógenas, ¿sí? Donde justamente podamos tener poder a la hora de definir los problemas cognitivos a trabajar. Y en esa definición de los problemas cognitivos a trabajar es central el diálogo de saberes, la ecología de saberes, dialogar con el otro, dialogar con el contexto, pensar desde una perspectiva situada, ¿sí? Y esto lo dice, también podemos remitirnos a autores como Robert Cox, que también hablan en pensar desde una perspectiva situada, ¿sí? Porque claramente cuando pensamos los problemas cognitivos desde una perspectiva situada, podemos relacionarlos con los problemas sociales. Todos los que hacemos ciencia o que tratamos de construir problemas de investigación, sabemos que hay una construcción, ¿sí? Donde hay una construcción desde un problema social o una inquietud particular a la construcción como un problema de conocimiento, ¿sí? Y ahí inciden distintos factores. Bueno, en ese sentido, que los factores que incidan tengan que ver con que el problema responda a las problemáticas de nuestras sociedades. En términos de Boaventura de Sousa Santos, incorporar al pueblo, ¿sí?, como sujeto colectivo, a la universidad, al laboratorio, ¿sí?, dialogar, porque claramente los científicos en la abstracción misma no podemos generar conocimiento. Cuando consideramos que generamos conocimiento en términos abstractos, estamos trabajando también para alguien, ¿sí? Entonces, bueno, ahí eso tiene que ver con romper la neutralidad de la ciencia. Y acá
quiero hacer otro comentario también que emerge de las distintas ponencias y fundamentalmente de la última, y retomar también autores latinoamericanos que trabajan esta temática, como Renato Danino, que es pionero en cuestionar y a pensar en una ciencia contrahegemónica o no hegemónica. Y bueno, recuerdo los textos y las presentaciones de Renato Danino, cuando él decía concretamente, bueno, no se trata de tirar la ciencia por la ventana, ¿sí? Digo, es decir, no se trata de, bueno, la ciencia es mala, no, hay que rescatar la ciencia, pero disputar el sentido del conocimiento que generamos. No quiero hacer ciencia para las empresas multinacionales de los países centrales, quiero hacer ciencia para los trabajadores de la región latinoamericana. Bueno, ¿cómo generar conocimiento en ese sentido? ¿Cómo disputar el sentido de la ciencia? Y acá nuevamente tenemos el concepto de Barsavsky del científico politizado, y creo que estos ámbitos de discusión donde interdisciplinares, ¿sí? Porque venimos desde distintos campos de producción de conocimiento y podemos ponernos en tono a una preocupación común, que es esto, digo, cómo generar conocimiento que responda a los intereses sociales, y fundamentalmente de los intereses sociales, fundamentalmente de los más desprotegidos, pensando la ciencia en relación a la democratización del conocimiento, a la ciencia y a la universidad como derecho. Y en este sentido creo que las redes de cooperación a nivel latinoamericano son importantes, establecen un diálogo que es central, y también contemplando el lugar geopolítico de la región latinoamericana en este contexto de crisis global. Bueno, eso en resumidas cuentas. Bien, gracias, Soledad. Sí, y en torno a esto también me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión metodológica de poner a la escucha, cuál es esa necesidad, ¿no? De también tener en cuenta de cómo tenemos que ir reconstruyendo esa cuestión que viene, no solo conceptual y epistemológica, sino también metodológica, ¿no? Donde se nos pone la escucha también en un lugar hegemónico, por ir a buscar esa escucha. Así que muy interesante la intervención. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta para Federico. En cuestiones ambientales, ¿qué le lleva a centrarse en la presentación del saber experto en la ecología por sobre otras pretensiones de saberes expertos, como por ejemplo la geología, la biotecnología, y si se puede extrapolar algunas cosas a otras disciplinas o encuentran particularidades importantes en la ecología? Está buena la pregunta, Mati. Una primera respuesta que se me ocurre pensando rápido, esta hegemonía de lo ecológico dentro de la problemática ambiental, yo creo que un poco puede ser explicada por la misma historia, digamos. Cuando vos tenés los primeros movimientos sociales en la década del 60-70, también tenés primeros ecólogos y ecólogas de renombre muy conocido que levantan este problema. Y lo levantan desde una preocupación genuina, digamos. Ahí hay que reconocer que en este sentido la ecología efectivamente se ha visto preocupada por la problemática ambiental. Cuando vos comparás con otras disciplinas, se han incorporando a la problemática ambiental con cierto retardo y además ya con ciertas connotaciones negativas. La geología, la biotecnología ya vienen asociadas con una connotación negativa por estar íntimamente ligada al mercado, y esto a la ecología no le ha pasado. En primer lugar porque ha sido una de las primeras en mencionar, y además está del lado de los buenos, desde el vamos. Entonces, el análisis de lo ecológico es como que queda algo medio como difuso. Claro, a priori los ecólogos y las ecólogas no son malas, y de hecho es raro encontrar críticas directamente apuntadas a la disciplina. Las hay, ¿sí? pero en menor medida. Otro aspecto en esa historización que uno puede hacer es que acá tenemos a Gaby Clear, que es una experta en la disciplina. Con la biología de la conservación, en la década del 80, se metió, o de alguna manera se saturó a la problemática ambiental con la idea del organismo en peligro, ¿sí? Y yo creo que eso también ayudó, después de esa primera expresión de la década del 60 y 70, con la década del 80, se consolida esta idea de que el organismo está sufriendo, la imagen del panda que todos tienen, todas estas cosas colaboraron a que lo ecológico, a través de la biología de la conservación, clivara muy fuerte y se volviera hegemónica, si querés, y de vuelta del lado de los buenos, por decirlo mal y pronto.
Estas cosas yo creo que explican la saturación de alguna manera de lo ecológico, no agotan esa explicación. Por supuesto que una epistemología positivista o con herencias positivistas y del empirismo lógico, con esto que estábamos trayendo de que da por sentado un mundo externo, en donde sujeto que conoce y objeto de conocimiento se encuentran totalmente disociados, todas estas cosas han colaborado a que tratemos a los ecosistemas como el sustrato natural en el cual vivimos. Eso yo creo que ayuda a explicar la preponderancia. En cuanto a la segunda pregunta que me hacías, yo creo que es absolutamente extrapolable la crítica que estamos formulando con los y las chicas del grupo a otras áreas que también intervienen en la problemática ambiental. Y al menos personalmente creo que es extrapolable porque la teoría del conocimiento presupuesta, esta idea representacionalista del conocimiento, es común, casi me tiento a decir, no solo a toda la biología, es común a la física y es común a la química. Digo, la verdad es que me cuesta encontrar, uno puede encontrar autores de las ciencias naturales que han tematizado este problema, que han coqueteado con algún constructivismo, y está bien. Ahora, desde el punto de vista de la producción de conocimiento, es abrumador encontrar cómo se presenta esta idea de representación de mundo, y que después son nociones que lo mencionaron mucho los compañeros con las diferentes ponencias. Esta idea de neutralidad viene también asociada a esto mismo. Si hay un mundo que es independiente de mí, yo simplemente reflejo lo que hay, bueno, mi conocimiento es absolutamente neutral. Después que ese conocimiento sea utilizado para tal o cual cosa será terreno para discutir en otro ámbito, ¿sí? Pero no está en duda que hay un proceso competitivo en el mundo. Entonces, son evidentemente todos aspectos muy vinculados, que yo creo que hay que ir desandándolos, pero me parece que es extrapolable a otras disciplinas. Nosotros en biología, Mati, yo creo que no hay disciplina que se salve de la crítica epistemológica en este sentido, digamos. Bien, gracias, Fede, por el aporte. Vamos a pasar una pregunta para Marcos y si queda tiempo volvemos a otras preguntas que hay para Fede también. Entonces, para Marcos, desde la ecología de saberes, ¿es posible pensar una pluralidad de mundos que acompañen esa pluralidad de conocimientos? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se incorporan esos mundos? No sé si se escuchó porque está pasando el tren por mi casa. Si quieres, también puede hacer la segunda que Bien. tiene ahí de Matías, y yo puedo responder las dos. Intento responder las dos, ¿sí? Perfecto. ¿Ok? Sí. Si quieres hablar a la segunda, la otra pregunta. Sí, dice, si podrías profundizar en diferencias y similitudes o cómo dialogan el concepto de ecología de saberes de Buenaventura y el de diversidad de conocimientos que traes. Ok, então, graças. Bueno, eu também estou muito feliz de estar acá e compartilhar com ustedes, porque para mim o debate ha sido muito rico, ¿no? E vamos a las preguntas. Primeiro, a pluralidade de mundos. Eu creio que, em verdade, é uma coisa muito difícil, porque nos últimos 500 ou mais anos, todos estamos educados a pensar que solo hay un mundo, que solo un mundo es bueno, correcto, verdadero y perfecto. En verdad, nosotros estamos hace mucho tiempo siendo educados a desconocer, ignorar, dominar, destruir la diversidad humana incluso, y pensarlo solo a partir de una visión, de una perspectiva. Entonces, me parece muy difícil porque es estructural, es algo profundo. Y en ese sentido, me parece, todos nosotros fuimos, mesmo que não nos atentamos, educados a pensar que há um mundo ideal, perfeito ou melhor. E este mundo, esse modelo, tem, claro, por supuesto, diversos planos e dimensões, mas ele pode ser inserido em uma visão liberal, que se ha consolidando e que se ha intentado pensar a natureza humana a partir da dimensão econômica e
exponer, espraigar esta dimensión económica a todos los seres humanos. Incluso soy el ser humano que las personas y que la ciencia y la universidad habla es de los homos económicos. Acá llegamos. Y esto, entonces, digo eso porque nos estamos viviendo hace mucho tiempo negando la pluralidad de los mundos, negando la pluralidad de las personas, negando la pluralidad o la biodiversidad de la vida, del mundo y del ser humano. Entonces, tenemos un trabajo muy grande, muy arduo por la frente, pero es posible. ¿Cómo es posible? Creo que acá se podría hacer un paralelo a la escravidão, a la esclavitud, y pensar cómo sacamos de la esclavitud o de la condición de género para una situación que se busca mayor igualdad o superar el racismo, el machismo y así por delante. Y para eso creo, no tengo fórmula, pero creo que son necesarios 3 pasos importantes, apenas, do que pienso que puede ayudar. Primer paso, es necesario desconstruir la visión de que solo hay un mundo mejor y que solo el desarrollo, solo la economía, solo el bienestar es el bienestar neoliberal o liberal. Hay otras formas de ser felices. No precisamos ser felices con bienes, con poses, pero somos educados a que só é feliz quien tiene alguna plata en la cuenta, ¿no? O só é feliz quien tiene algún gran pedazo de tierra. Só é feliz quien tiene acceso a determinados teléfonos celulares y así por delante. No es así. Entonces, tenemos que desconstruir esta imagen de que só hay un modo de ser feliz, que es un modo que pasa por la economía y los bienes. Segundo paso, es preciso aprender, o mejor, reaprender a valorizar la diferencia y el diálogo. Nosotros, por más que no nos quedamos, nos intentamos, nosotros tenemos una cierta resistencia a la diferencia, al otro, todos nosotros, porque somos educados a isso. Então, temos que reaprender a valorizar, a respeitar e a perceber a riqueza da diversidade, da diferença e do diálogo, porque é mais fácil, por supuesto, em los planos econômicos, políticos e culturais, sempre parece mais fácil e melhor que alguém nos diga que fazer, pero não é assim que penso que se deve passar as coisas. E o terceiro passo, pequeno, claro, é só uma visão rápida, é a construção, a manutenção e a reprodução de espaços e práticas que sejam práticas que valorizem a diversidade. Então, espaços e práticas que valorizem a diversidade. E isto é sempre um desafio, porque todos os espaços, a tele, né, o cinema, o cine, o futebol, todos os espaços são espaços de homogeneização da humanidade. Intentemos pensar o que é a globalização em termos mais generais. É transformar um chino como um americano, ou transformar um africano como um europeu. Intentar. E isto, para mim, é a dificuldade. Enquanto, rapidamente, a segunda pergunta, creio que a diferença fundamental um pouco entre os dois conceitos, são dois, claro, pero o conceito de ecologia de saberes é, para mim, um conceito mais general e mais amplo, que involucra, por supuesto, diversas dimensões, enquanto o conceito de biodiversidade e conhecimentos é um conceito mais específico, involucrado, insertado em el conceito de ecologia de saberes. A partir de isso, creio que é possível o diálogo entre os dois, considerando que a biodiversidade de conhecimentos exige algo como he hablado em la pluralidade do mundo, exige, pelo menos, considerar um pouco as seguintes dimensões, que o conhecimento
el conocimiento, los conocimientos son producidos por distintos actores y es preciso valorizar la diferencia. Además, que los conocimientos producidos por los distintos actores, eles tienen o deben tener una relación. Y al hacer una relación, tener una relación, lo que tuvimos hasta hoy fue que en la relación de los conocimientos se había una jerarquía en la ciencia. La relación de la biodiversidad de los conocimientos implica en reconocer que no hay una jerarquía y que debe haber, por tanto, un diálogo, una convivencia entre los distintos conocimientos. Y que nosotros también debemos aprender a aceptar esta convivencia entre los distintos conocimientos, lo que nem siempre es fácil. Y por supuesto, por último, la importancia y la divulgación y la valorización de estos distintos conocimientos. Nosotros que estamos en la universidad, por ejemplo, poderíamos nos indagar como nas universidades nuestras acá en Brasil o allá en Argentina o en distintos lugares, cuál es el espacio y cómo se da voz y vez a aquellos que tienen un conocimiento que no es el conocimiento científico. Es un poco eso que pienso de los dos. Gracias. Bueno, muchas gracias Marcos por los aportes. Ya estamos justito con la hora para ir cerrando la sesión. Les agradecemos a todos quienes estuvieron participando y les invitamos a seguir participando de las jornadas del día de hoy. Perdão, Flor, que sí. hay una persona que envió un correo. Digo que después envío el correo contestando, ¿sí? Acá en chat. Perfecto. No sé si Matías querés agregar algo más. O cerramos la sesión. No, nada, agradecerle tanto a Flor por la coordinación, a los expositores que estuvieron buenísimas las intervenciones y también al resto por ver, por preguntar. Así que bueno, nos vemos en el resto de las sesiones, talleres y paneles de las jornadas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Les esperamos.